Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a tratar un concepto que se denomina efecto multiplicador de las amortizaciones. Para ello nos hemos basado en un libro, o está extraído de una parte de este libro de Pedro Rivero Torre, de Ediciones Pirámide, que se titula Análisis de balances y estados complementarios. Ahí lo explica muy bien. Lo único que hemos hecho para que no haya tenido acceso a ese libro o a esa parte es esquematizarlo y extractarlo para tratar de entenderlo y explicarlo. Bien, en primer lugar, lo que vamos a ver es un esquema de cómo generan liquidez los activos fijos. Después vamos a ver las distintas concepciones que existen del concepto de amortización y por último, que es la parte central o lo que pretendemos explicar, es ver qué condiciones son las que se necesitan para que haya un efecto multiplicador de las amortizaciones. Como vemos, son varios tipos de condiciones que veremos a continuación con más detalle. Pues bien, en primer lugar, como decimos, mediante este esquema podemos ver cómo los activos fijos generan liquidez. Aquí partimos de un activo fijo, puede ser cualquiera, en este caso ponemos el ejemplo de una máquina, que la máquina lo que hacen es fabricar productos, después continuaría el ciclo una vez que el producto esté terminado, fabricado, lo venderíamos y posteriormente viene el cobro. Después de esa gestión de cobro, lo que tenemos ya es esa liquidez suficiente que podremos reinvertir en comprar nuevos activos, en este caso una máquina, o hacer una mejora en esa máquina. De esta forma vemos que los activos están generando liquidez. Bien, por otra parte, como decimos, podemos ver este concepto de la amortización desde distintas ópticas o variantes, que son las siguientes. Si hablamos desde una óptica económica, la amortización sería la parte del activo fijo que ha sufrido depreciación o desgaste, es decir, que se ha consumido una parte en ese periodo objeto de estudio. Si lo vemos desde una óptica financiera, sería esa parte de los recursos invertidos en activo no corriente o activo fijo, como se llamaba antes, que hemos recuperado durante el periodo. Esto lo hemos visto antes, esa máquina que invertimos en ella y después hay una parte que vamos recuperando durante el periodo, parte de esa inversión que hemos hecho. Y desde una óptica funcional sería algo parecido, pero desde este punto de vista hablamos de esa parte recuperada y disponible de ese activo no corriente de forma transitoria hasta el momento real en que hagamos la reposición de ese bien o de ese activo fijo o no corriente. Bien, en cuanto al llamado en sí efecto multiplicador, que es el objeto de este vídeo, realmente el objeto central, decíamos que había una serie de condiciones o se deberían de cumplir una serie de condiciones para que realmente hubiera un efecto multiplicador. En primer lugar, vemos que el proceso de amortización lo que hace o lo que consigue es que generemos disponibilidades y eso produce un efecto financiero. O dicho de otra forma, para que haya un efecto financiero realmente se tienen que generar esa serie de disponibilidades a través de ese proceso de amortización. Ahora bien, hay una serie, o mejor dicho, dos condiciones esenciales. Primero, que el producto final se haya vendido, servido y cobrado, es decir, que se cumpla todo ese ciclo que vimos antes en el esquema. Es decir, hasta que no se cobre realmente no se ha hecho todo el ciclo completo, no se ha cerrado el círculo, pero por otra parte existiría otra condición esencial, que es lógica. Es decir, yo tengo que cobrar a un precio como mínimo igual al coste total, porque si no, no estaría consiguiendo beneficio, lógicamente. Entonces tendré que cubrir costes mediante ese precio que estoy cobrando por ese producto a los clientes. Estas serían las condiciones esenciales. Pero después tendríamos unas llamadas condiciones complementarias, que serían el segundo caso, es decir, en el caso de que no haya cobrado un precio igual al coste total o de que haya vendido con pérdidas, en este caso, pues
¿qué puede suceder? Hay dos gastos. Por un lado tenemos el gasto de la dotación de la amortización, que habremos llevado a ese grupo 6,8, y por otro lado tendremos una pérdida que podemos denominar con la letra P. Y si comparamos estos dos gastos, pues puede ser que uno sea mayor que otro. Vamos a ver el primer caso, es decir, puede ser que la pérdida que haya generado vendiendo por debajo del coste sea superior al gasto que había dotado yo como amortización. En este caso vemos que lógicamente no se genera disponibilidad, la disponibilidad es cero y por tanto no habría efecto financiero, porque viendo la primera condición, para que haya un efecto financiero, lógicamente se tienen que generar disponibilidades. Ahora bien, puede ser que al vender ese bien o ese producto resulta que la pérdida o lo haya vendido con el mismo valor que la amortización que doté. En este caso P sería igual a A y en este caso pues no estamos recuperando los fondos del activo fijo. Podríamos decir que recuperamos algunos fondos del activo corriente, pero no de este activo fijo, ya que equivale esa pérdida al valor de la amortización. No he conseguido beneficios sobre este activo fijo. Y la tercera posibilidad es que a pesar de que haya vendido con pérdidas, es decir, por debajo de los costes totales, pues puede ser que esa pérdida sea menor que lo que había dotado yo como amortización. O dicho de otra forma, que el gasto por amortización es mayor que esa pérdida que he generado con ese bien o con ese activo fijo. Entonces, en este último caso, podemos decir que sí se genera disponibilidad. En el caso de que A menos P sea positivo, pues sí se genera una disponibilidad porque, como decimos, el gasto por amortización es mayor que esa pérdida que he tenido después de cobrar ese bien, ¿no? Ese producto. Y bueno, pues aquí tendré en este caso unos recursos recuperados, ¿no? En este caso podemos decir que sí hay efecto financiero. Bueno, por otro lado decíamos que había otra serie de condiciones para que exista este efecto multiplicador, que son las llamadas condiciones relacionadas con las amortizaciones técnicas y financieras. Para ello vamos a explicar estos conceptos, aunque ya los conocemos. Podemos hablar de dos tipos de amortización que se denominan con la misma palabra, el mismo vocablo, aunque estamos hablando de dos conceptos distintos. Por un lado tenemos la llamada amortización técnica, que es la que estamos hablando antes, es decir, la dotación a la amortización de esos activos no corrientes, pero por otro lado también llamamos de la misma forma a esa amortización, pero en este caso financiera. En este caso nos estamos refiriendo a esas anualidades a reembolsar por préstamos o empréstitos. Cuando decimos que estamos amortizando un préstamo, no estamos dotando una amortización técnica, sino lo que estamos haciendo es pagar, ¿no? O sea, rebajar ese capital pendiente por ese préstamo o por ese empréstito, que se denomina también con el vocablo amortizar. Ahora bien, en este caso o en este tipo de condición que estamos hablando, lo que exigimos es que la A llamada AT, es decir, la amortización técnica, sea mayor que la amortización financiera. ¿Por qué? Pues porque, como vemos, si decimos que con la amortización técnica generamos disponibilidad, resulta que, por otro lado, tenemos una obligación de reembolsar préstamos de tipo financiero. Por lo tanto, para que realmente se genere una disponibilidad positiva, esa amortización técnica que estamos generando tiene que ser mayor que la amortización financiera, es decir, las deudas o obligaciones que tenemos por esos préstamos o por esos empréstitos. Y entonces hay que ver esa disponibilidad recuperada a qué parte de la estructura financiera corresponde. Y aquí estamos en la situación, en el sentido de que estamos comparando dos variables, pues podemos tener tres posibilidades, igual que antes. Es decir, la amortización de tipo técnico podrá ser igual a la amortización de tipo financiero. En este caso decimos que la disponibilidad generada será igual a la exigibilidad que tenemos. Por lo tanto, aquí no hay efecto financiero porque no nos queda disponible para cumplir con esas obligaciones o con esa exigibilidad.
Puede ser que la amortización técnica sea menor que la amortización financiera, o dicho de otra forma, la amortización financiera o las obligaciones que tenemos financieras son mayores que esa amortización técnica y la disponibilidad que hemos generado con esa amortización técnica. Por lo tanto, tenemos una mayor necesidad de neto y entonces, lógicamente, tampoco se genera efecto financiero y, por tanto, tendríamos que acudir a una ampliación del pago de esos préstamos o, por otra vía, obtener liquidez por otra vía, no por las amortizaciones. Y la última posibilidad sería que esa amortización técnica, es decir, la dotación a las amortizaciones, sea mayor que esa exigibilidad o esa obligación que tenemos por amortización financiera. En este caso sí tenemos un origen de recursos y, por tanto, en este caso sí hay disponibilidad, sí hay efecto financiero. Por lo tanto, esta sería otra condición, como decimos, relacionada con esas amortizaciones técnicas y financieras. Ahora bien, hemos dicho que hay otra serie de condiciones que son las llamadas condiciones de transitoriedad. Esto es el disponible no exigible financieramente por los pasivos ajenos. Es decir, bueno, estamos en la situación que hemos visto antes, en esa condición que hemos visto antes, que es la única que genera disponibilidad, es decir, que la amortización técnica sea mayor que esa amortización financiera. Y este disponible puede ser exigido por la explotación para mantener el nivel de la actividad. Y en este caso nos podemos encontrar con algunas situaciones que son las siguientes. Es decir, podemos, desde el punto de vista de si la empresa está creciendo o no, estar en una fase regresiva, estacionaria o expansiva. Lo que queremos decir es que cuando se da esta condición de que estamos generando disponibilidad, a lo mejor esa disponibilidad es transitoria, pero no la vamos a utilizar porque la empresa puede estar en una fase regresiva o estacionaria o estable, es decir, no está creciendo y por lo tanto no va a reinvertir esa disponibilidad que está generando. Entonces, por eso decimos que la única posibilidad de reinvertir ese margen o esa disponibilidad es cuando la empresa está en expansión. Por lo tanto, viendo esto, estamos viendo que los efectos o el efecto multiplicador a su vez pues tiene estos dos efectos o estas dos posibilidades. Hay un efecto transitorio, es decir, yo estoy generando a través de esos fondos de las amortizaciones, los tengo pero no los uso hasta que vuelvo a reponer ese activo fijo. Esto es el llamado efecto transitorio, digamos que los dejo ahí en reserva. Y luego, por otro lado, tenemos también, a su vez, a través de ese efecto multiplicador, un efecto permanente. Es decir, esos beneficios no distribuidos de los que he generado por la reinversión de esos fondos de amortización. Dicho de otra forma, a través de esos fondos de amortización los estoy reinvirtiendo y estoy generando, otra vez, mediante ese ciclo, otros beneficios que no he distribuido y los tengo ahí, ¿no? Y esto ya es el llamado efecto permanente. Entonces vemos que esa generación de disponibilidades no exigibles conlleva un aumento de los activos y por tanto un incremento de la actividad. Esto mismo que estamos diciendo se puede ver a través de este esquema, es decir, este efecto expansivo permanente producto de este efecto multiplicador se ve de esta forma. Por un lado, hemos dicho que si se dan esas condiciones que hemos visto anteriormente, tengo una disponibilidad a través de esa amortización, esa disponibilidad la voy reinvirtiendo y a su vez consigo unos nuevos beneficios, ¿no? Y esos beneficios los vuelvo a reinvertir. Entonces ahí estoy viendo que hay un efecto multiplicador, ya que estoy consiguiendo una financiación a través de esa disponibilidad de la amortización y a través de esos nuevos fondos generados por la vía de esos nuevos beneficios que consigo en el siguiente ejercicio o los siguientes ejercicios. Esta es la forma en la que estoy generando disponibilidad y estoy generando financiación y consigo ese efecto multiplicador y ese llamado efecto expansivo permanente cuando la empresa está creciendo. Y por otro lado, por último, podemos decir que hay otra serie de condiciones necesarias para que realmente haya un efecto multiplicador. Como hemos visto, la primera sería que la empresa esté en expansión, esto ya lo hemos visto, o potenciar lo posible.
porque de otra forma los productos no encontrarían colocación en el mercado y no seguiríamos con ese ciclo. Si la empresa está estancada o está, digamos, no está creciendo, o al revés, está disminuyendo de tamaño o de potencial. Por otro lado, tendríamos que decir que no exista un envejecimiento técnico o económico. Esto quiere decir que los activos fijos que tengamos no estén perdiendo eficiencia, porque si están perdiendo eficiencia o esa máquina cada vez pues funciona peor, esos fondos disponibles lo único que vamos a hacer es compensar pérdida de rendimiento. Es decir, esto es otro ciclo que va al revés. Si las máquinas o los activos fijos están perdiendo rendimiento, pues no podremos tener un efecto expansivo, un efecto multiplicador. También podemos decir que esa amortización se debe de ir invirtiendo al tiempo que se va generando. Dividir en partes, pues esto significa que un activo fijo, pues a lo mejor tardó 4 o 5 años en amortizarlo, y esa disponibilidad que voy generando pues tiene que llegar al cabo de esos 4 o 5 años, cuando vaya a reponer ese activo, me tiene que cubrir esa posibilidad de reinvertir en ese nuevo activo o esa mejora de ese activo. Es decir, la expansión tiene que ser divisible al ritmo de la disponibilidad que voy generando. Otra condición que podemos ver es que no se limite el efecto de resultados. Lógicamente, si una empresa no está dando dividendos o no está incrementando ese reparto de resultados, al revés, está restringiendo o cada vez reparte menos dividendos, o esos resultados no los reparte, pues entonces estamos limitando ese efecto expansivo. Lo que queremos decir es que no se acumula la inversión de ese beneficio en los ejercicios siguientes. Lógicamente, no conseguimos ese crecimiento, esa reinversión a través de ese efecto multiplicador de la amortización. Por otra parte, podríamos decir que la relación entre los activos amortizados y los activos repuestos en cada periodo tiene que estar correlacionado. Y valga la redundancia, es decir, tiene que haber una relación entre esos activos que estoy amortizando y los activos que estoy reponiendo en cada periodo. Porque si no existe esa correlación, entonces no podemos reponer esos activos amortizados y por tanto no habría ese incremento de activo, que es otra condición necesaria para que exista un efecto multiplicador. Bueno, así final, como conclusión, lo que ya sabemos, la amortización, pues en realidad lo que consiste es una liberación de ese sacrificio que supone ese coste o esa inversión inicial del inmovilizado que hemos hecho, ¿no? Entonces, para atenuar ese efecto de ese sacrificio, pues tenemos esta posibilidad de ir amortizando ese bien, y eso nos consigue un efecto liberatorio, digamos, de ese sacrificio que hemos hecho inicialmente. Por eso, pues siempre se dice que la amortización no es, digamos, una forma de autofinanciarnos directa, pero sí indirecta, a través de esta generación de disponibilidades de la amortización, y podríamos conseguir ese efecto multiplicador. Pero esto, como vemos, exige una serie de condiciones que son bastantes, y, como decimos siempre, esto es similar a la energía y el efecto continuo. Se lleva mucho investigando a ver si se consigue ese efecto continuo de la energía, no se ha conseguido todavía. Y esto es similar. Queremos decir que con la amortización podemos conseguir un efecto multiplicador, lógicamente, pero esto exige muchas condiciones y, lógicamente, en el tiempo no se pueden dar todas de forma continua. Por lo tanto, es muy difícil conseguir ese efecto multiplicador y, a la vez, pues que se mantenga en el tiempo. Por eso decimos que es parecido a la energía continua. Podemos tener energía por un tiempo, pero no para siempre. Pues bien, estas son las condiciones necesarias para el efecto multiplicador, que no son pocas, y lo que queríamos era explicarlo de esta forma esquemática. Espero que haya sido útil y espero verte en próximos supuestos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.